Bueno, aquí vemos al profeta en la casa de la viuda, en la cual se había manifestado, ¿verdad?, un milagro sobrenatural, ¿sí? Y era que, o sea, Dios trajo visión sobre ella durante todo el tiempo, ¿verdad?, de la sequía que hubo. Y esa sequía trajo consigo una hambruna porque se dependía de la agricultura en ese momento, en ese entonces. Entonces vemos a Elías con esta mujer. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué esta mujer tiene esta reacción? Y para poder entender la reacción de la viuda, debemos ver el contexto cultural de las escrituras, el contexto cultural, y nos ayuda entonces a entender un poco acerca de la reacción de la viuda. Porque la viuda le dice a Elías, ¿verdad? Ha venido para recordarme mi pecado. ¿Qué sucede? Que en la antigüedad se consideraba a los profetas como gente peligrosa y tenerlos cerca significaba un riesgo muy considerado, ¿sí? Entonces, si el profeta, ¿por qué se consideraba un riesgo tener un profeta en casa? Porque si el profeta se airaba o se ofendía por alguna razón, en cualquier momento el profeta podía pronunciar impulsivamente alguna clase de maldición que inevitablemente se haría realidad. Y por eso en los tiempos bíblicos, no son como los tiempos de ahora, que la gente cuando tiene un profeta al lado se pone contentísimo. En el tiempo bíblico no se ponía muy contento. A veces tenían curiosidad de que el profeta lo visitaba, porque el profeta podía venir tanto para traer bendición como para traer un juicio de parte de Dios. Entonces, cuando se estaba con un profeta en casa, la gente consideraba que era un peligro, porque podía, si el profeta se airaba, se sentía ofendido podía proferir una palabra de maldición que podía hacerse realidad. Por ejemplo, cuando a Eliseos, dice la Biblia que habían unos jóvenes poseándole calvo, ¿verdad? Sube, calvo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese episodio, creo que sí, lo que han leído esa parte. ¿Y qué pasó? Eliseo se airó y lo maldijo por el nombre del Señor. Y los niños fueron despedazados por osos. Los jóvenes. Yo digo niños porque yo digo niños. El detalle es que la palabra que usó el texto hebreo acá no fueron jóvenes, sino niños. Sabemos a un profeta enojándose, disculpen que se me fue la S ahí, con estos niños que eran, vamos a buscar la expresión, vamos a buscar entonces la parte ahí donde Eliseo como profeta se enoja porque le están voceando en tono de broma, ¿verdad? Calvo, aquí está. ¿Quién puede leer el verso 24? Bueno, déjame subir un poquito más. Aquí está la escena. Vamos a darle a Pedro que pueda subir, que entraron. Okay. Deja, ok. El 24, vamos a leerlo desde el 23. Vamos a ponerlo, Segunda de Reyes 23. Ok, déjame hacer algo. Vemos entonces cómo era la complejidad de tener un profeta. Ok, ¿quién puede leer, por favor, desde el 23? Amén. Jonathan, por favor. En el nombre de Jesús. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Josué está hablando.
Sí, lo que pasa es que Josué tiene como un delay. Continúa, Jonah, leyendo, está bien. Ok. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban, sube calvo, sube calvo. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Amén. Fíjense lo peligroso que era estar cerca de un profeta. Pero ¿qué pasa? Que dice acá en la versión que nosotros leemos, muchachos, lo voy a subrayar ahí en amarillo, y voy a subrayar la palabra en hebreo. Dice, vaya Misham Betel, y subió de allí a Betel, Bejúole Badere, y subió en el camino Unearín, Ketanín, y dice, muchachos pequeños, ¿verdad? Que dice muchachos pequeños. Vamos a ver, dame subrayarlo. Oye lo que dice, muchachos pequeños, Yasud Mijael, salían de la ciudad. Fíjate que aquí se oculta la palabra que eran muchachos, la palabra que dice a los muchachos como pequeños. Dice, Bayit Kalesu, Bayonrulo, Ale Querea, ¿verdad? Le oportunaban, ¿verdad? Se burlaban de él y le decían, sube calvo, Ale Querea. Dice que se volteó y lo maldijo en el nombre del Señor. Ok. Fíjense algo, aquí la palabra que usa aquí es nearín, que significa muchachos. Pero en la traducción que nosotros leemos, omiten una palabra, que es la palabra ketaní, que quiere decir muchachos pequeños. Ok. Aquí entonces donde dice, ahora donde dice que eran niños, o sea, eran niños, posiblemente, según el texto hebreo, en el verso 24, a ver. Ok, lee el 24 de nuevo, Junael. Se fue Junael. Un momento, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok. El 24 dice, Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Pero mira lo que dice, por ejemplo. No dice, el autor bíblico se encuentra esto tan fuerte, que omite una palabra que tiene el original, que es esta palabra. Yeladín, que significa niños. ¿Sí? O sea, 42 de ellos que eran niños. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo entonces en el texto, el traductor cuando se encuentra con esta palabra tan fuerte, porque aquí arriba dice, Nearín Ketani, muchachos pequeños, omite la palabra pequeño. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera, porque esa es la Biblia, Dios habla hoy. Vamos a la Reina Valera 1960, que es la que nosotros tenemos, y dice, salieron unos muchachos, mira, aquí dice muchachos también, omitió la palabra ketanín, que es pequeño. Y vamos a ver si Jennifer lo puede leer. Ah, bueno, aquí entonces la Reina Valera. Léelo, y Jennifer. El 23. El 24. Ok. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 40 y a 2 muchachos. A 42 muchachos. ¿Qué pasa? Que en el original no dice 42 muchachos. En el original dice 42 niños. O sea, un muchacho, un adolescente. Entonces, lo que el original dice que eso que fueron lo que le estaban boceando calvo eran muchachos pequeños. Y entonces en el verso 24, que puso muchachos, porque al parecer el traductor
se encuentra como muy fuerte que un profeta haya proferido una maldición y esa maldición caiga sobre niños. Amén. Hay una diferencia entre muchachos y niños. Entonces, eso es lo interesante de conocer la lengua hebrea, porque a veces el traductor lo omite palabras que encuentra que son muy fuertes, ¿sí? Y yo le voy a poner, por ejemplo, la palabra hiele. Le voy a poner esto aquí para que ustedes vean esto aquí, que yo no estoy inventando. Aquí está, le voy a poner por ejemplo, aquí, mira, cuando yo le pongo la palabra muchacho, si Jennifer me ayuda leyendo lo que sale ahí en el diccionario, ahí al lado. Dice, Yeladín, Yeladín, que el nombre plural. común masculino, plural del muchacho, niño, joven o joven. Ajá, sí. Ah, fíjate, ¿cómo significa child? Es niño, es el significado principal. Child, que es niño. Míralo aquí en español. Algo nacido, por ejemplo, prole o crío, cría, hijo, un joven, muchacho, niño, polluelo. No es polluelo porque a los polluelos no se le llama yeladín, pero para referirse que es alguien bien tierno. Entonces, el profeta Eliseo, en un momento que se airó, porque habían unos muchachos voceándoles, posiblemente, yo lo veo de esta manera, señores, posiblemente lo que le estaban voceando a Eliseo eran muchachos, y cuando él maldijo, salieron los osos, y entonces entre esos muchachos habían niños, que eran los más débiles, a los cuales los osos alcanzaron. ¿Esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Ahora, mi énfasis en esta enseñanza es, o sea, tomando este texto como ejemplo, es que cuando un profeta visitaba a alguien en el Antiguo Testamento, en la narrativa bíblica, esas personas no estaban a veces tan alegres porque era un peligro, porque si el profeta se enojaba y se iraba, podía ocurrir algo como lo que ocurrió con Eliseo y esos niños. O sea, niños inocentes pagaron, ¿verdad? La ira que sintió Eliseo porque se le estaba escarneciendo. Otro ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento. A ver quién se recuerda, a ver qué ejemplo tenemos de un profeta que pasó cerca de algo y no le gustó y maldijo. A ver, quién puede refrescar la memoria? Jesús. Jesús, amén. Muy bien, Yolanda. Muy bien, porque cuando Jesús vio que la bendita higuera estaba llena de hojas, aparentaba tener fruto y no tuvo fruto, entonces maldijo a la higuera. ¿Sí? Porque Dios no soporta, señores, que alguien no dé fruto. Por eso dice que todo pámpano, toda rama que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Dios no tolera al creyente que no dé fruto. Por eso nosotros tenemos que, no por temor a que ser cortado, sino por amor a Él, ¿verdad? Porque cuando damos frutos, entonces, Él nos poda y nos limpia. Entonces, podemos entonces entender la actitud de esta mujer y cuando le dice al profeta, ¿qué tengo yo contigo? ¿Verdad? ¿Qué tengo yo contigo? Ha venido para recordarme, en el texto que nosotros leemos, dice mis pecados, pero yo le decía la semana pasada que en el hebreo dice aboní, que quiere decir mi iniquidad. O sea, no está hablando de algo general. Hubo algo específico, cuando nos vamos al hebreo, nos hace entender que hubo algo específico que ella cometió. Y fue iniquidad. Y la iniquidad es que es un pecado premeditado, que es mayor que el pecado. El pecado usted falla por accidente. La iniquidad es cuando usted premedita esto, lo planifica y entonces lo ejecuta. Y eso es lo que está diciendo esta mujer. Has venido a recordarme mi iniquidad. Entonces, la cosmovisión
de esta mujer es que cuando los males venían sobre alguien era por causa de un pecado. Donde también vemos esta cosmovisión entre los amigos de Job. Los amigos de Job creían que Job estaba pasando toda esa prueba por causa de que había pecado. En este caso, Job era inocente. Y el autor de Job, la narrativa de Job no está de acuerdo con la perspectiva de los amigos de Job. O sea, también vemos en los tiempos del Cristo eterno, de Jesús, cuando estaba caminando aquí en la tierra, que había una persona que estaba, ¿verdad?, ciego. Y le preguntaron, maestro, ¿quién ha pecado? ¿Estos son sus padres, sus propios discípulos? Y Jesús le dijo, no fue que pecó su padre o su madre. Este nació así para ver la gloria de Dios. Entonces, hay problemas que nos vienen a nosotros, no muchas veces por el pecado, sino por causa de que estamos en un mundo caído. Recuérdese esto. Estamos en un mundo caído y por eso van a venir aflicciones sobre buenos y malos. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con el cliché que se ha usado mucho, ya casi no se usa, de que el que no tenga prueba que se revise. Hermano, todo, creyente o no creyente, está siendo probado aquí. Creyente o no creyente va a recibir aflicciones porque estamos bajo un mundo que caído. Y muchas veces las aflicciones no nos vienen por el pecado, sino porque estamos en un mundo caído. Pero cuando nos vienen aflicciones tenemos que reflexionar y pasar por el filtro del Espíritu Santo a ver si eso está viniendo también por causa de un pecado. No es que estamos, ¿verdad?, diciendo que hay cosas que nos vienen no por el pecado. Hay cosas que vienen a causa del pecado, consecuencia. Tenemos el caso de David, ¿verdad?, que pasó todo lo que le pasó por el pecado. Pero hay cosas, momentos que nos vienen a nosotros que no es por el pecado, es por causa de que estamos en un mundo pecaminoso. Y a veces Dios está usando eso para limpiarnos más que el oro. Amén. Entonces, cuando esta mujer se turba y cree que por alguna iniquidad que ella ha cometido, y el texto hebreo nos hace entender que fue algo parece específico, porque ella dice, aboní mi iniquidad. O sea, ha venido aquí a recordarme, no de que mis pecados, no. Ella fue específica en el texto. Ella dijo, ha venido a recordarme mi iniquidad y hacer morir a mi hijo, porque ella tenía esa cosa cuando venía un profeta. Ella te dice, cuidado si tú te enojaste y proferiste un juicio contra mí, contra mi casa. Yo espero que, ¿verdad?, que ahora que estamos viendo ese trasfondo cultural de los tiempos bíblicos, los profetas, no es como ahora, que ahora, es más, mire, cuando a veces, la mayoría de las veces, no a veces, los profetas que van a las congregaciones ahora, muchas veces no cumplen el rol bíblico. Porque cuando un profeta viene a hablarte a ti, es muchas veces para corrección, porque tú no estás haciendo caso a la palabra de Dios. O sea, la palabra profética más segura es la Biblia. Cuando Dios envía a un profeta es porque ya Dios está cansado de tratar de hablar contigo y tú no lo estás entendiendo, y Dios te envía un profeta a decirte a ti lo que tú no pudiste entender a través de la escritura o a través de las circunstancias. ¿Usted me está escuchando? O sea, no es como nosotros lo hemos interpretado. Mucha gente que va de congreso en congreso a buscar una palabra profética, de iglesia a iglesia, parecen como brujeros, buscando que alguien diga que le hable, como que si no tienen el Espíritu Santo. Claro, yo creo en los profetas de parte de Dios, y Dios habla a través de profetas. Pero muchas veces Dios nos envía un profeta cuando nosotros ya no estamos haciendo caso. Fíjense, lo que yo le estoy diciendo es bíblico. Acá le estaba haciendo caso a Dios. Yo hago una pregunta a usted de la audiencia. ¿Quién me contesta? Acá le estaba haciendo caso a Dios. ¿Quién me contesta? Puede participar, puede participar. O sea, Dios levanta a Elías cuando el pueblo de Israel está en medio de la idolatría, que no está escuchando a Dios por ningún medio.
Y entonces Elías le trae una palabra a la congregación de Israel. Entonces ahí viene esta mujer y dice, esto parece que un juicio de parte del profeta, de parte de Dios por causa de algo que yo cometí. Y Elías entonces le dice a la mujer, dame acá tu hijo. Y lo tomó Elías de su regazo y lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. ¿Sí? Ese aposento en hebreo dice Jalía. Era un aposento alto que esta mujer había designado para Elías. Elías vivía en un aposento que estaba arriba, en el tejado, ¿verdad? No era un aposento, ¿verdad? Como lo que nosotros tenemos. Sino, bueno, no era como nosotros lo tenemos, porque un aposento antiguo, pero era arriba, arriba. Quiero saber si están conmigo, porque como no tienen cámara ni nada, hice una pregunta, nadie dijo nada. ¿Están acá? Amén, amén. Fuerte y claro, estamos acá, pastor. Acá, Amén. acá no estaba obedeciendo. Amén. O sea, acá no estaba obedeciendo, el pueblo no estaba obedeciendo, que estaba obedeciendo. Entonces Dios levantó un profeta. Bíblicamente los profetas son levantados cuando usted no quiere escuchar muchas veces la voz de Dios. O sea, Entonces, nadie estaba obedeciendo ahí. nadie. Y siempre Dios levantó profetas así, en esa manera. A Jeremías Dios lo levantó así, de esa manera. Entonces dice el verso 20, luego clamó al Señor diciendo, Señor Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedada va a afligir, haciendo morir a su hijo. O sea, vemos que hay una sequía que fue afectando no solo al pueblo de Israel, sino a la región, ¿verdad? De esta viuda que está en Sarepta, de Sidón. Dios le trae provisión. Y luego que ella está descansando esa provisión, el hijo de esa viuda se muere. ¿Será que Dios nos está dando un mensaje a nosotros? El mensaje que le está dando la viuda nos lo está dando a nosotros. ¿Y cuál es el mensaje? Que en medio de la crisis Dios va a traer una provisión y nos va a decir que está presente, pero nos va a hacer entender que nuestro descanso no debe de estar en la provisión que Dios nos da, sino en el Dios que nos dio la provisión. Posiblemente la viuda estaba descansando en la harina y en el aceite de la tinaja que no disminuyó durante varios años, y estaba poniendo su confianza en eso y estaba desviando su mirada hacia el milagro y no hacia el Dios de los milagros. Entonces, posiblemente Dios está tocando esta parte, está sensibilizando a la viuda y al profeta, diciéndole, dejen de estar descansando en la provisión y empiecen a descansar en nosotros. Y muchas veces va a pasar eso con nosotros. Dios nos va a traer una provisión, Dios nos va a traer algo que nos va a traer paz. Y muchas veces entonces vamos a poner nuestra confianza en eso. Y Dios entonces va a tratar de llamar nuestra atención por otro lado, para que entendamos que no podemos poner nuestra confianza en las cosas que Dios nos da, sino en el Dios que nos da las cosas. No podemos poner nuestra confianza en el milagro que Dios nos da, sino en el Dios que nos da el milagro. Escuchen bien esto. Nuestra confianza debe de estar no en la provisión, sino en el Dios de la provisión. No en el milagro, sino en el Dios de los milagros. No en la bendición, sino en el Dios de la bendición. Y ahí está esa viuda siendo probada porque aparentemente había puesto su confianza en lo que Dios le dio y no en el Dios que le entregó esa provisión. Y ahí está ella bajo esa prueba y el niño se muere y la viuda se turba y le dice al profeta, tú has venido para recordarme mis males por causa de que yo le he fallado a Dios. También algo que me llega por inspiración del Espíritu Santo ahora mismo es que
Dios le está diciendo con esto a la viuda, lo que te estoy entregando es por pura gracia. Lo que te estoy entregando es por misericordia. Muchas de las cosas que Dios nos ha entregado es por gracia. Dios te ha hecho rey, sacerdote, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Te sacó de la tiniebla a su luz admirable. Pero debemos entender que aunque seamos reyes y sacerdotes, esto es debido a pura gracia de Dios. Y este es el mensaje que Dios le está entregando a la viuda. Lo que ha venido sobre tu vida. Mira, viuda, viuda pobre. Había muchas viudas pobres igual que tú en mi nación, en mi pueblo. Pero escogí hacer el milagro en tu casa. Porque soy un Dios de misericordia y de gracia. Así ha pasado con nosotros. Así pasó con Darwin Cepeda. De entre todos mis hermanos me escogió a mí primero. Y soy el único sirviendo al Señor directamente. Pero muchas veces Él me hace entender cuando yo le fallo y le digo, Señor, te he fallado. El Señor me hace entender, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y eso está pasando con esta viuda. Y muchas veces eso va a pasar con nosotros. Por eso que debemos mantenernos enfocados en el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces dice el verso 20, el 21. Ok, ¿quién puede leerlo, el 21? Amén. El 21 al 22. Amén. Ok, bueno, Yonairi lee. Yonairi. Amén. Bueno, vamos a permitir Amén. a Josué que no ha leído. Josué que no ha leído. Vamos a leer. Okay, Amén. okay. Dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Sigue el 22, Josué, el 22 está bien. Ah, ok. Y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y este revivió. Amén. Miren qué interesante. Dice la Biblia que se tendió sobre el niño 3 veces. En hebreo, Bayit Moret, Al-Hayele, Shalosh, Peamim. Fíjense cómo aquí, aquí sí puso la palabra niño. Aquí la ven, ¿verdad? Niño. Y esa es la palabra Yelet. Que yo hablaba, ¿verdad? De lo de ahorita del liceo, pero ese no es el tema central. Y si quiere, se lo pongo aquí, míralo aquí, ¿dónde está? Esta fue la misma palabra que utilizó para niño y aquí está, miren. Yo le pongo Yelet, ahí dice Yelet, ¿verdad? Y decía, bueno, abajo lo pone, míralo ahí, niño, la Reina Valera. Ustedes ven como muchas veces los traductores se encuentran en algo tan fuerte en el original y dicen, no lo puedo traducir así, porque entonces la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente si el profeta maldijo a esos niños y fueron despedazados? No puedo poner niños. Voy a poner muchachos, porque se escucha bien fuerte. Y realmente se escucha fuerte. Pero yo como conocedor del hebreo no puedo decirle a ustedes lo que no dice el original. Amén. Pero el detalle aquí está, eso fue un anuncio, ¿verdad? El detalle aquí está, que dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor. Ahora, y eso de tender 3 veces, dice, y te ruego que haga volver el alma del niño. Dice que el niño revivió. Ahora, ¿por qué Elías se tendió sobre el niño 3 veces? O sea, yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué? O sea, es como que se puso sobre el niño.
y se tendió sobre él. ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea por qué? Vamos a ver, de los que están aquí. Lo que le venga a la mente está libre para decir algo. ¿Eh? Bueno, pastor, porque suplicó con, qué sé yo, con fe, no sé. Bueno, es un acto de fe. Vamos por ahí. Pero Yo dice que creo se tendió, que después que se tendió 3 veces, y entonces después dice que clamó al Señor. Jonairis. bueno, como el pastor dijo que podíamos decir lo que venía a la mente, yo entiendo que se tendió sobre él para darle de su aliento, de su calor, de la vida que él tenía. Era como una forma de transferirle el aliento de vida que él tenía, entiendo yo. Amén, amén. Bueno, eso es lo que me Gracias. No, y muy bien. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué piensa Jordani? ¿Qué piensa Josué? De esa parte ahí. Amén, amén. Bueno, yo diría que como dice la chica, que fue para darle calor. Entonces luego que le dio calor, pero necesitaba el aliento de vida que lo da Dios. Por eso entonces cuando dice que se tendió sobre él, dice que clamó a Dios que le devolviera la vida, porque el aliento de vida, quien tenía que dar eso era Dios. Ya no estaba en la mano de él. Ahora, en la mano de él estaba clamarle a Dios, como él lo hizo. Amén. 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 Josué, ¿qué cree? Amén. Bueno, eso es una muestra de cómo, recuerden que cuando el Señor le dio la vida la primera vez al ser humano, dice que el Señor sopló en su nariz, fue el hombre un ser viviente. Amén, amén. Esto es una forma de la misma vida, dar vida. Y era solo un símbolo, ¿sabes? Para que decir, bueno, mira, yo me voy a poner en la posición que él está, para que él se ponga en la posición que yo estoy. ¿Entiendes? Amén, amén. Esto es un crucigrama ahí que es un poco quizás difícil de entender, pero son es como calles de doble vía. ¿Se entiende? Así es. Sí, similar, no, mira, te doy de mi vida para que vuelvas. Aleluya. El Gloria a Señor tiene Dios. 1000 maneras de hacer las cosas. Amén, amén. ¿Sí? Lo logró. Otro caso similar creo que está en Segunda de Reyes, déjame ver. Segunda de Reyes fue con Eliseo. Vamos a ver. Segunda de Reyes creo que 6:23. No hay que estar, déjame ver. Pero con Eliseo también se le murió un niño y él hizo algo similar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la antigüedad se hacía una práctica que era similar a esta. Y muchas veces se ponían así con otra persona. Por ejemplo, si una persona tenía posesiones demoníacas, venía el espiritista y tocaba su cuerpo así, se ponía su mano con su mano y como que se ponía con él y le hacía como la expulsión del espíritu inmundo. En este caso, Elías, se pone con él porque Elías es un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Un profeta de Dios que tiene el Espíritu de Dios y es como transmitiéndole, ¿verdad? Lo que él tiene. O sea, los paganos hacían eso, pero Elías lo está haciendo en el orden de Dios y sí, claro, Dios, eso que ustedes dicen que Dios sopló aliento sobre el ser humano, ¿verdad? Y eso mismo, así mismo como cuando
Eliseo, no sé si alguien puede tener la cita, yo la estoy buscando. Y o sea que ellos creían que cuando un cuerpo se unía a otro, se podía haber una transferencia, ¿verdad? Energética en esos tiempos. Y Elías está practicando esto, transfiriéndole de parte de Dios a este niño, ¿verdad? Para volverle a la vida. Pero ¿qué hizo Elías? Se tiende sobre el niño, como dice, se tendió sobre el niño 3 veces. Y luego dice, y clamó al Señor. Porque fíjense que cuando se tendió sobre el niño 3 veces, no pasó nada. Dice, Vayimoré al Gayele, salve a mí. Dice, 3 veces. Y después dice, y entonces, en el hebreo, Vayikra. Y entonces, Vayikra, clamó el Adonai al Eterno, Bayomar, y dijo, Adonai, Dios mío, Tashonna, devuélvele por favor. Oiga, ahí se te ruego, ¿verdad? Dice, por favor, te suplico. Esa palabra que usa el texto original es casi intraducible, o sea que no se puede casi traducir. Nos quedamos limitados con el ruego que le hizo Elías al Señor. Le dice, Vayomer Adonai, y digo al Eterno, mi Dios, Tashavna, o sea, te suplico, no sé cuál otra palabra, me humillo, me pongo de rodillas. O sea, esa palabra na en español no tiene traducción en nuestro idioma. Por favorcito, así está. Yo quiero tratar de decirlo, lo que está diciendo en hebreo, bro. No hay palabra. El ruego que le dio Elías fue algo profundo, desde lo más profundo de su ser. Y le dice, por favorcito te ruego, te suplico, devuélvele, aquí dice el alma, Nefesh Hayel Hase al Kirbo. Dice, devuélvele el alma. Y oiga qué término usa en el hebreo. En español dice, te ruego que hagas volverle el alma a este niño, pero en el hebreo dice, por favor, bueno, esa palabra por favor, te ruego, te suplico, no se puede traducirlo, pero para que tengamos una idea, fue bien profunda. Y le dice, te lo ruego, por favor, que el alma, o sea, esa parte que da vida, que se llama nefesh, que se tradujo como alma, se vuelva sobre el medio de este niño. O sea, que esa parte nefesh, que se tradujo como alma, está en el medio de una parte más profunda también, que se llama ruach, espíritu. Y ese ruach y ese nefesh, espíritu, alma, en algo que se llama neshama, que también es algo interno, en hebreo. ¿Sí? En español usted lee alma, pero cuando usted lee en hebreo, usted sabe, dice en medio, o sea, esa parte, esa parte que permite que el ser humano se tráela sobre él. ¿Y qué pasó? Y dice el 22, y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma volvió. Vamos a ver qué término usa en el hebreo. Sí. Dice, y el alma volvió al niño y este revivió. Pero en el hebreo dice, hasta ahí está bien la traducción. Y el Señor escuchó la voz de Elías. Y volvió el alma del niño. Y dice, y este revivió en español, pero no dice, hay una palabra que omite el español aquí. Y la palabra que omite es la palabra kirvó. Dice, y volvió el alma en medio del niño y este revivió. Pero esa palabra medio está hablando de una parte interna del niño. O sea, esa parte que volvió está como en el medio entre
lo material y lo espiritual. Y se refleja en algo que se llama bazar, que es la parte material del ser humano. Y entonces revivió el niño. Si vamos a Génesis capítulo 2, verso 7, todo esto que yo le estoy diciendo está también en Génesis 2, verso 7. Por ejemplo, hablando de la parte interna, si vamos a Génesis 2, 7. Génesis 2, vamos a poner 2, 7. Ok. ¿Quién puede leer el verso 7? Amén. Léelo, Jonero, por favor. Ok, el verso 7. Entonces Sí. el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Miren para que me entiendan. Vamos a ver, están aquí. Quiero que estén aquí. Josué, Jordán y Jennifer. ¿Están aquí? Amén, amén. Ok, presten atención. En español, viendo la palabra en hebreo, para que ustedes puedan, yo quiero que puedan entender lo que pasó con el niño en esa parte que le volvió. Miren cómo en el español aquí en Génesis se ve diferente. Por ejemplo, esa palabra aliento de vida, nishmat, es la parte más profunda del ser. Y entonces cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, Vallejijatán, Nefes allá, eso Nefes allá, que dice ser viviente, eso fue lo que le volvió al niño. Que en el hebreo dice, y volvió en medio del niño, porque está entre el aliento de vida y la carne del ser humano y la parte material. Entonces, el aliento de vida es la parte más profunda. ¿Sí? Entonces, lo que le volvió al niño fue esta parte donde dice ser viviente, dice Nefes Hayá. Y entonces, ese Nefes Hayá está dentro del aliento de vida, en la parte más profunda. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con el niño. En la parte intrínseca de su ser, en la esencia del ser. Amén. Entonces, bueno, espérate, déjame volver a la cita de Reyes. ¿Y qué dice Elías? Dice el verso 23. Vamos a ver si Jordán lo puede leer, el verso 23. Tiene que Yo soy que voy a leer. Jordán. Jordán, ok. Del 23 al 24, por favor, Jordán. Ok, no, ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado. Tomando lugar Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. El 24. Sí. Ok. Entonces la mujer dijo, Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Amén. Amén. Gracias. Miren, este verso bíblico en el hebreo tiene paralelismo con un acontecimiento que pasó en el libro de los Hechos. Porque se tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento, pero ese aposento en hebreo es Jalía. Y Jalía quiere decir el aposento alto. ¿Y qué pasó en el aposento alto? Estaban todos reunidos unánimes. ¿Y qué pasó? Que vino como un viento recio, como un estruendo, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Fueron creados de nuevo, una nueva creación. Entonces, este niño puede representarnos a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces viene el Señor, que Elías viene representando al Señor y nos
y nos da vida. Cuando sopla sobre nosotros aliento de vida. Es como un paralelismo que hay, que se dice aquí aposento, pero dice en el hebreo aliá, que es aposento alto. Y le dijo, mira, tu hijo vive. Fíjate que ahora la lección a la viuda y a nosotros. El mismo Dios que te proveyó ayer es el mismo Dios que salva de la muerte a tu hijo. El mismo Dios que te salvó ayer es el mismo Dios que te va a salvar hoy, mañana y por los siglos. Y entonces vas a poder decir, como dijo esta viuda. Entonces dijo la mujer a Elías, ahora reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Es la palabra emet. Y dice, conozco que tú eres varón de Dios. Cuando le dice varón de Dios, este término varón de Dios, que es Ish Elohim, sabían que, por ejemplo, cuando un profeta era de Israel, se le llamaba profeta de una manera y se le llamaba Ish Elohim, varón de Dios. Y cuando eran de Judá se le llamaba Naví, que es profeta. Y a los profetas del norte, de la casa de Israel, se le llama Ish Elohim, varón de Dios. Por eso ella le está diciendo, ahora yo conozco que tú eres profeta y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Entonces, vamos a cerrar esta parte con la moraleja y con la enseñanza de que el Dios que te proveyó ayer es el mismo Dios que te va a proveer hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Segundo, no descansemos en la provisión que Dios nos dio. Descansemos en el Dios que nos dio la provisión. No nos enamoremos de la bendición. Enamorémonos del Dios que nos bendice. Amén. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ahí, fíjense que la viuda estaba dudando todavía. O sea, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad. Ella aprendió la lección. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a aprender la lección? Hay dos tipos de personas. Hay aquellos que aprenden la lección de sus propios errores y hay aquellos que aprenden la lección viendo los errores de otros. En esta ocasión estamos viendo lo que pasó a la viuda. Aprendamos de esto. Para que no tengamos que pasar por lo que ella pasó. Aprendamos de esta historia bíblica que tiene hermosura, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que sopló en el aposento alto de Elías. Fue el mismo Espíritu que sopló en el aposento alto donde estaban los apóstoles y los demás creyentes. Y es el mismo Espíritu Santo que está soplando ahora para crear en nosotros la imagen de Cristo. Amén. Bueno, hasta aquí ha sido esta parte. Entonces, la semana que viene vamos a estar leyendo vamos a entrar al capítulo 18, ¿verdad? Vamos a tener estudiando Elías hasta el carruaje de fuego, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a otro personaje o a otra narrativa de la palabra. No sé si alguien tiene algo que decir, algo que comentar o alguna pregunta. Sí, es momento para entonces luego orar. No, pastor, que La enseñanza. Bueno, Josué y luego Jennifer. Josué y luego Jennifer entonces. Yo no le escuché a ninguno. Amén. Tremenda, gloriosa, poderosa enseñanza. Mucho se aprende. He aprendido mucho. Amén. Sí, qué bendición. Así yo estoy aprendiendo también, porque eso es el Señor que lo hace. Bueno. Así que se sustrae el jugo, el sabor de la enseñanza de la palabra. Y le digo una cosa, eso lo hace el congregarse. Nosotros estamos congregados ahora. Mientras yo estaba estudiando, que lo estaba leyendo y repasando el texto, no me llegaban
todo eso que me está llegando ahora, porque es el Espíritu Santo, no me llegaba. Y llegó así espontáneamente, que es el mismo Señor que lo hace. Bueno, Jennifer. Que quería expresar que realmente justamente elegimos estudiar a Elías porque tenía paralelismo con Jonás. Entonces, ¿qué pasa? Que me llamó mucho la atención cuando usted dijo que un profeta se levanta cuando no le están obedeciendo. Fíjese que Jonás tenía que ir a Nínive a dar un mensaje porque el pueblo estaba en desobediencia, y también Elías tiene que ir a este pueblo porque también no están obedeciendo al Señor, y me llama muchísimo la atención eso, que muchas veces la gente quiere un profeta, pero no sabe que tiene el profeta en sus manos, en su teléfono, en escudriñar la palabra, y están esperando que venga alguien que Dios llame porque ya tú no entiendes. Entonces, ¿qué significa la intimidad con Dios? Que Él me va a ministrar a través de su palabra, a través de un mensaje que yo escuche. No tiene que venir una persona reconocida si Él y yo tenemos el mismo acceso. Claro, Amén. vamos a poder acceder a Él. Eso va a depender de nuestra relación y nuestra comunión, nuestra intimidad. Pero no siempre que viene un profeta es porque el Señor quiere decir algo justamente positivo, sino que te está diciendo que tiene que mandar a alguien para que hable con voz audible, para que tú lo puedas escuchar, y eso no está bien. Por eso usted ve que hay mucha gente que viene un predicador allí, va corriendo, viene un predicador aquí, va corriendo, porque no anda detrás quizás de la palabra en sí, sino que está buscando cosas que quiere escuchar. Y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, no podemos estar pendiente a que fulanito, claro, no está mal, pero nosotros también tenemos acceso al Padre, gracias a Dios, que ya no es como antes, que tenía que ir un sacerdote una vez al año con una preparación, con una pureza, porque si no era, lo mataban. Si hubiese sido así, pues mucho quizás no existiéramos. Entonces, si tenemos acceso directo, ¿por qué esperar que alguien más sea quien nos diga? Procuremos siempre adherirnos a la palabra y estudiar su palabra, que ahí realmente está la verdadera profecía, está en la palabra, a través de todas las cosas que estudiamos y aprendemos. Amén, amén. Muchas gracias por la intervención, Jennifer. Yonairi. Sí, a mí me llamó mucho la atención la reacción de la viuda. Yo pensé, claro, por parte de conocimiento, que ella había reaccionado así porque estaba molesta por la situación, quizá por la situación económica, o yo qué sé. Nunca me imaginé que en aquellos tiempos se le tenía esa, como decimos los dominicanos, esa tirria a los profetas, porque en cierta forma hace sentido, porque el profeta trae la verdad. Entonces, si una gente no está bien delante de Dios, pues el profeta puede revelar la vida oculta que tiene la persona. Y también por lo que nos explicó el pastor, me enriqueció mucho ahí en ese sentido de que, bueno, también vemos ejemplos en la Biblia donde los profetas, cuando dicen algo, se cumple. Entonces, que la gente tuviera ese temor de que el profeta se molestara y dijera una maldición, pues ahí también se entiende un poco la actitud de la viuda. Pero Claro. diferente Y ahora, que la gente lo anda buscando, porque los profetas siempre quieren, dicen, bueno, no voy a generalizar, pero hay muchos profetas que se dedican a decirle lo que la gente quiere escuchar. Entonces yo entiendo que eso, por eso la gente lo que anda son falsos buscando, lo anda profetas. cazando, porque Sí. O sea, exacto, la esa es gente un lo anda profeta que buscando dice, porque sabe que no le va. un profeta que Adelante. dice, que habla lo que la gente quiere escuchar, es un falso profeta y va a caer bajo el juicio de Dios. Amén. El profeta está para hablarle a la gente lo que Dios quiere, no lo que la gente quiere escuchar. Por eso que el profeta genuino siempre, muchas veces es rechazado. Jeremías fue rechazado, Isaías fue rechazado, Elías fue rechazado, Eliseo fue rechazado, porque nunca hablaron lo que la gente quiso escuchar. Amén.
Y también, Yonari, hablando el domingo pasado que tú traíste la enseñanza allá en la iglesia, tú hablabas de otro ejemplo fue Noé, que era profeta también. En un momento cuando faltó, ¿verdad? El hombre se embriagó y se embriagó de tal manera que perdió los estribos. Y entonces hubo un hijo de él, Can, que lo vio desnudo, y cuando lo vio desnudo, lo presenta delante de los otros dos hijos. Ven a ver a papá cómo está. Y en lugar de taparlo, ¿verdad? Expresó su desnudez. Cuando Noé volvió en sí, ¿qué hizo Noé? Maldijo al nieto. Y esa maldición cayó no sobre Can, sino sobre los hijos de Can, sobre el nieto de Can, que era Canaán. ¿Por qué? Porque ya Can había sido bendecido. Cuando Dios te bendice, nadie te puede maldecir. Por eso entonces Noé airado maldijo a Canaán. Y a quienes fue que Dios eliminó, o sea, los que estaban en el pueblo de Israel eran esa gente, los cananitas, ¿sí? Por causa de un profeta que se airó. Estaban Y bajo eso es maldición. un vivo ejemplo, sí, de lo que usted comentaba, de que la Claro. gente tenía temor de tener un profeta cerca, porque si se molestaba por algo y decía algo, eso se cumplía o sí o sí. Y yo me imagino, yo especulando, que seguramente Noé después se arrepintió de haber proferido esa maldición sobre sus hijos, porque uno enojado dice muchas cosas, después uno hace y reacciona de forma que después uno se arrepiente. Y uno lo hace realmente por el enojo del momento, no porque uno tiene eso en su corazón. Yo me imagino Claro. que después lo lamentó eso. Aunque lo que el hijo de él estaba mal y ningún hijo debería de actuar de esa manera. Me imagino que sí, como amor de padre. ¿Alguien más quiere decir algo? Yonairi, sí, digo. No, iba a decir eso, que por el amor de padre que uno tiene, uno no quiere el mal para sus hijos, aunque los hijos hagan mal, uno lo que quiere es corregirlo y que vayan por el bien, no Claro, proferirle algo que les marque, que les haga daño, sino que porque les haga bien. Pero así en es. este caso yo entiendo que Noé después se arrepintió, pero ya nada que hacer, ya lo hecho estaba. Lo hecho estás. Hecho está. Amén. ¿Alguien más para cerrar?